Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre la convocatoria que está abierto actualmente con especialidad en antropología social o historia que tenemos aquí en CIESES Occidente. Está la convocatoria abierta de ahora hasta el 10 de abril para que quienes están siguiéndonos conozcan muy bien los procedimientos y los requisitos de la convocatoria, y aquí les vamos a dar una información más amplia sobre este programa que inició en el 91. Esta generación que arrancará en septiembre será la generación número 20 del doctorado de Ciencias Occidente. Y para darnos información sobre la institución, sobre CIESAS como centro público de investigación y sobre las líneas, el tipo de investigaciones y proyectos que se realizan en esta unidad, tenemos la presencia de tres investigadores de planta y una postdoctorante, varias egresadas. De hecho, las tres que estamos aquí en la mesa, todos somos egresadas de este doctorado de Ciencias Occidente. Y pues tenemos un anterior director general de Ciencias, el doctor Agustín Escobar Latapí. Es doctor en sociología por la Universidad de Manchester, es emérito en el SNI. Sus proyectos actuales tienen que ver con jornaleros y la agroindustria de exportación, y ha trabajado también durante muchos años temas de sistemas de evaluación cualitativa y grupos vulnerables y desarrollo en México. También nos acompaña para informarnos del programa y de la unidad la doctora Julia Preciado Zamora. Ella es, como mencioné, doctora en Ciencias Sociales por Ciencias Occidente, es nivel 2 en el SNI, con intereses de investigación que incluyen la revolución, las biografías políticas, el movimiento cristero, la fotografía como documento histórico y el uso simbólico de funerales de Estado y eclesiásticos. Y bueno, creo que por sus temas queda claro también que es historiadora. Y nos acompaña también el doctor Gerardo Bernache Pérez, es doctor en antropología por la Universidad de Arizona, es nivel 1 en el SNI y tiene estudios durante muchos años sobre la generación y gestión de los residuos sólidos, estudios de disposición final de residuos y la contaminación ambiental, esto en el campo más amplio de estudios socioambientales, derechos humanos ambientales y agua, sociedad y cultura. Nos acompaña la otra egresada también de Ciencias Occidente y actual postdoctorante aquí en Ciencias Occidente, Natalia Cepeda Cáceres. Ella estudia temas de transición en el espacio rural, en las familias, mujeres rurales, saberes locales y memorias en las artesanías y trabajo artesanal, formación y capacitación laboral, profesionalización de las mujeres y procesos de metropolización y urbanización en los territorios. Entonces tenemos una representación de las 4 líneas de generación y aplicación del conocimiento que tenemos en la unidad, pero antes de entrar a hablar de las líneas y el tipo de investigaciones que se realizan cada uno, empezamos con una ronda de diálogo aquí para hablar de la unidad y de ciencias en general. Y bueno, empezamos con el doctor Agustín Escobar, si nos puede hablar de ciencias como institución, quiénes somos, por qué un aspirante al doctorado debe de interesarse en ciencias. Muchísimas gracias, Cindy. ¿Tú te presentaste?
Me faltó un pequeño detalle. Cindy McCallum, yo soy actualmente la coordinadora de posgrado aquí en Ciencias Occidente. Estoy en la unidad desde 2021, como mencioné, egresada de aquí. Y yo trabajo temas que tienen que ver con gestión del agua, aunque creo que luego Gerardo hablará más de nuestra línea de ambiente y sociedad. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Y te agradezco haberme pedido decir unas cuantas palabras como de introducción. Si ustedes ingresan a este doctorado en Ciesas, em, estarán ingresando a una institución que se distingue por su antropología social, pero que no es la única disciplina que hay aquí, desde luego. Este, y que es, en términos de antropología social, la institución más fuerte que hay en América Latina de esta disciplina. Pero no es casual, ni es un pensamiento que haya surgido posteriormente, el que aquí también haya historia. Em, si esa se crea en los años 70 como una culminación de las tres instituciones antropológicas de México. Está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se crea en 38, lo crea el presidente Cárdenas. Está el Instituto Nacional Indigenista, que se crea después y que tiene a su cargo la política de desarrollo de los pueblos indígenas, lo cual después se vuelve extremadamente polémico. Y esto, digamos, esto termina de armarse con la creación de lo que en ese momento se llamaba CICINA y que ahora se llama CIESAS. ¿Qué es CIESAS? CIESAS es una institución con una misión doble en su creación, que es un proyecto intelectual. Ese proyecto intelectual es entender el desarrollo y el cambio de la sociedad mexicana y de las sociedades latinoamericanas en general, pero desde una óptica materialista, crítica, estructural. ¿Qué quiere eso decir? Que nos interesó desde el principio de la fundación de CIESAS entender a la sociedad en su complejidad total y no únicamente entender ciertos temas, sino también entender cómo se había desarrollado. Entonces, nacemos como una institución que estudia campesinos, pero que también estudia la formación de la sociedad colonial en México y la independiente posteriormente, y además hace etnohistoria, rescata códices, etcétera. La idea era hacer una historia social de México desde la conquista o un poco antes, pero también las transformaciones que eran absolutamente contemporáneas. ¿Qué estaba pasando con el campesinado? ¿Estaba desapareciendo? ¿No estaba desapareciendo? ¿Qué estaba sucediendo con las ciudades? Etcétera. Esta institución se creó en la Ciudad de México en 1973, pero más o menos a partir de 81, 82 se va creando un sistema nacional. Hoy son 7 instituciones, cada una con una personalidad un poco distinta, y si ustedes se unen así, esas serán parte de este conjunto de instituciones. Al ser director general decían que no había institución más difícil de dirigir que Ciesas, porque Ciesas era un archipiélago de sedes y de distintas instituciones con distintas características. Algo de esto es cierto, pero también es cierto que somos un sistema nacional muy fuerte. Obviamente los temas que ahora estamos estudiando han ido variando y de eso hablarán mis compañeros aquí en la mesa, pero la idea persiste, es decir, la ambición de Ciesas, la misión de Ciesas es estudiar el conjunto complejo de la sociedad mexicana en todo lo que tiene que ver, sobre todo, con los grupos que no tienen poder. Es decir, con los pobres, los indígenas, los pobladores que llevan a cabo movimientos políticos urbanos, etcétera. Este es el sesgo de Ciesas y eso lo hemos mantenido desde ese momento. El doctorado, por su parte,
es un doctorado de excelencia. Este es el primer doctorado de CIESAS que lleva funcionando desde 1991. Hubo un doctorado que se creó antes, pero se cerró. Y el doctorado, bueno, es de excelencia y hace una semana una tesis de este doctorado obtuvo el premio a la mejor tesis en ciencias sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, digo, somos de excelencia, no nada más lo decimos nosotros, también otros lo dicen. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias, Agustín. Ahora, para seguir hablando de la historia de este doctorado, de cómo se conformó, si la doctora Preciado nos puede hablar un poco de esa historia y de cuáles son las características de alguna manera que distinguen a este doctorado en Ciencias Occidente. Muchas gracias, Cindy, y gracias también a quienes se conectaron y nos están escuchando. Gracias por su interés y ojalá que pues su interés no quede en esta charla y que sí se inscriban a este doctorado. Como ya lo mencionó mi colega Agustín Escobar, este doctorado nació en septiembre de 1991 y ha permanecido activo hasta la fecha. En principio se ofreció en conjunto con la Universidad de Guadalajara este programa y lo fundó nuestro colega, el doctor Jorge Alonso, quien es investigador de esta unidad y actualmente es investigador emérito del CIESAS y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. El doctor Alonso, según cuenta en dos libros que ha publicado acerca de la historia de este programa, él nos dice que llegó a Guadalajara en 1985 con el plan de organizar un doctorado en ciencias sociales. En 1987 es cuando se funda CIESAS Occidente y bueno, como ya mencionó el doctor Escobar, y el doctor Alonso venía del doctorado que se había formado en Ciudad de México, en CIESAS México, con el doctor Ángel Paler, era egresado de ahí. Entonces, el doctorado que va a organizar el doctor Jorge Alonso va a tener la influencia de ese programa primigenio de CIESAS, ¿no? Que fue en antropología social y bueno, este será en ciencias sociales. Y este programa en ciencias sociales fue el primero en la región occidente y creo que es el primero en ciencias sociales en Jalisco. Creo, no sé. Fuera de México Es el primero fuera de México en ciencias sociales. Y también fue un programa que desde el inicio perteneció al padrón de excelencia del entonces CONACYT en la categoría de alto nivel y ofreció desde entonces las 4 líneas de investigación: antropología social, historia, y esta antropología social e historia estaban en CIESAS y sociología y desarrollo regional en la Universidad de Guadalajara. En sus orígenes, el programa del doctorado se dividió, su currícula eran semestres, eran 8 semestres, y ahí se incorporaron como primeros tutores o investigadores 4 colegas de CIESAS Occidente y 4 de la Universidad de Guadalajara. En lo que yo leí acerca de la historia del doctorado, nos dice Jorge Alonso que los primeros fueron la doctora Carmen Castañeda, los doctores Agustín Escobar, Jorge Alonso y Guillermo de la Peña, quienes estuvieron al principio en este programa de doctorado. Entonces, la primera generación de este doctorado fue de 1991 a 1995. A esta primera generación se inscribieron 9 estudiantes que se titularon en tiempo y forma. Y en ese entonces el doctorado abría su convocatoria cada año. Entonces tenemos la generación de 1991
a 95, la 1992 a 96, la 1993 a 97, y bueno, la segunda tuvo 7 estudiantes, la tercera tuvo 4, la de 94 a 98 tuvo 2 estudiantes y la de 95 a 99 11 estudiantes. Y bueno, como vemos aquí, se abría cada año, pero a partir de 1997 se abrió la convocatoria ya cada 2 años. Entonces, la siguiente promoción fue la de 1997-2001 y esa es a la generación que yo pertenezco. Y fuimos 18 estudiantes y los 18 estamos titulados, ¿no? Uno de los objetivos de este programa o cuál sería la característica de este programa que les estamos presentando, pues es el desarrollo de la investigación científica de alto nivel y también es formar doctores en ciencias sociales que contribuyan al impulso científico en el occidente de México. Y por ello, un eje modular del programa fueron y son todavía los seminarios de investigación. En el pasado se cursaba un trimestre de curso propedéutico, en lo que los estudiantes convertíamos nuestro anteproyecto en un proyecto sólido. Bueno, eso a mí me tocó todavía en mi generación el propedéutico. Y bueno, todo esto para recordarles que se ofrecía en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Después de alrededor de 8 años de feliz colaboración, el CIESAS y la universidad decidieron continuar cada uno con su programa y bueno, continuaron con el reconocimiento que tenían del entonces CONACYT. Y en CIESA se quedaron pues las 2 líneas que tradicionalmente se ofrecían, que era antropología social e historia. El doctorado nuestro en 2007 se consolidó como posgrado de competencia internacional y sigue siendo un programa que se cursa en 4 años, divididos en 12 cuatrimestres ahora, y los seminarios de investigación se agrupan por las 4 líneas de especialización que tenemos, que es cultura e identidades contemporáneas, política y sociedad, historia social y cultural y ambiente y sociedad. Y el núcleo académico lo formamos todos los investigadores de la unidad, también participan colegas de otras unidades de CIESAS y de instituciones y universidades nacionales y extranjeras con quienes por costumbre se ha colaborado. Ah, y en este nuevo o en este actual programa, en los seminarios de investigación siguen siendo, pues eso, la columna vertebral del programa. Entonces, si ustedes deciden ingresar y, bueno, son aceptados en este programa, cursarán 12 seminarios de investigación que corresponden a cada uno de los cuatrimestres. Y en esas sesiones de seminarios se dividen en las 4 líneas que ya les mencioné. En esos seminarios de investigación se diseña y elabora la versión final de su proyecto, se discuten lecturas afines a sus temas, se planea el cronograma de trabajo de campo y de archivos, se escribe el primer borrador de tesis que se presenta ante un comité de lectores y también se trabaja ya en la versión final de la tesis que ustedes tendrían que estar presentando en 2030, 2030, ¿no? Bueno, entonces estas pues son las características de un programa como este en ciencias sociales y pues ojalá que se decidan a ingresar o a solicitar su ingreso a este programa. Muchas gracias, Julia. Y bueno, vale la pena mencionar que tanto Julia como Gerardo han coordinado también este posgrado en diferentes momentos. También
el doctor Agustín han sido directores regionales aquí de la Unidad Occidente también y dirigió durante muchos años y es un participante muy activo el doctor Gerardo Bernache en un proyecto también de la unidad que es la Comunidad para la Investigación y el Diálogo sobre Gobierno Local, y eso se relaciona también con otro aspecto que caracteriza la unidad o muchos de sus proyectos, que es buscar incidir en la sociedad. Entonces, si nos puede hablar un poco desde esta unidad, cuál es nuestra incidencia en la sociedad desde la docencia y la investigación en la resolución o la atención de problemas públicos. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Pues me voy a enfocar más a el área o a la línea de medio ambiente, que es la que mejor conozco, porque soy parte de ella. Últimamente sí nos ha interesado, y digo últimamente, en los últimos 6, 8 años, creo que todos los colegas de la unidad de la línea de medio ambiente han estado presentando proyectos y desarrollando proyectos con incidencia. Y esto lo ha pedido últimamente el CONACYT, o ahora la CECITI, pero nosotros creo que nos adelantamos un poco porque veíamos que era importante no solo entender, comprender los grupos sociales o las comunidades que estudiamos, sino también poner un granito de arena en tratar de mejorar algunas de las condiciones específicas de su comunidad, especialmente que relacionadas con medio ambiente, ¿no? Entonces, uno de los colegas que trabaja con nosotros es Humberto González, y él ha trabajado mucho lo que llama reconfiguración agroecológica, alimentación y salud, soberanía alimentaria, salud y plaguicidas en infantes y cadenas agroalimentarias globales. Su incidencia está más en impulsar cambios de sistemas tradicionales de agricultura basados en químicos, en agroquímicos, a aquellos que se enfocan más desde la agroecología para una mejor alimentación, especialmente de los niños y la infancia en la zona de Autlán y el Grullo. Últimamente también ha estado trabajando en la zona de Poncitlán. La misma doctora Cindy McCulloch, ella tiene un interés muy especial en la gestión del agua, es una especialista en el río Santiago, y ella trabaja desde la ecología política, los conflictos socioambientales, contaminación y regulación ambiental y sobre todo justicia ambiental. Entre los proyectos que ha desarrollado está Agua y Poder en el Occidente de México, conflictividad, contaminación y acaparamiento e incidencia del agua para la regeneración y acaparamiento. Otro es incidencia para la regeneración ecohidrológica y reapropiación comunitaria de la alta cuenca del Río Grande de Santiago, en el que también participé yo. Y una colega que participa desde la unidad peninsular que está en Mérida, ella se llama Ángeles López Santillán, ya tiene intereses en temas como reproducción y cambio social, globalización y reconfiguración agroeconómica de sociedades costeras y agroforestales, desarrollo y producción turística, etc. Algunos tres proyectos que se están trabajando ahorita y que tienen una incidencia directa. Uno es el que está desarrollando la investigadora por México, Luz Emilia Lara y Bretón, que se llama Salud Ambiental y Nutrición Agroecológica para aliviar el riñón. Ella trabaja con niños en la zona en el municipio de Poncitlán, y sobre todo su propuesta es que una alimentación sana y con base en productos naturales y la producción agroecológica de alimentos puede ayudar a impulsar la salud del niño, sobre todo en esta comunidad que es muy alta la prevalencia de la enfermedad renal crónica de causa desconocida en comunidades que son comunidades indígenas marginadas. Y pues ella, como les decía, promueve una nutrición agroecológica sustentable. Ahorita tiene ella un proyecto de la Unión Europea para 5 años, está empezando ahora en enero, y será un proyecto por 5 años con un financiamiento de un poco de más de 10 millones de pesos. Mariano Beret Rodríguez es otro investigador por México de la línea de medio ambiente, y él tiene un proyecto ahorita de la CECITI, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que se llama Organización Comunitaria para la Soberanía
hidroenergética, experiencias y aprendizajes desde el sistema de abastecimiento de agua asistidos por generadores fotovoltaicos. Este proyecto empezó bueno, es una segunda etapa de un proyecto que se realizó entre hace 5 y 3 años, donde en colaboración con otro centro de investigación del CONACYT o de CITI, que es el CIATECU, se desarrollaron microredes eléctricas, que son paneles, una articulación de paneles fotovoltaicos eh, para, en ese entonces, pues para solucionar la pobreza energética. En una primera instancia, este proyecto tenía la intención de proveer de energía eléctrica pues para aparatos eléctricos y para luz en comunidades, pequeñas comunidades rurales aisladas. Estamos hablando de comunidades de menos de 200 personas en la zona en municipios de Jalisco como son Ostotipaquillo y San Cristóbal de la Barranca, que son zonas un poquito aisladas. Y pues al empezar a trabajar, lo que la gente les pidió fue que esta energía se utilizara mejor y que se consiguieran bombas de agua para su acceso al agua, algunos de ellos ya tenían inicios de una red hidráulica para llevar, o con tuberías para llevar agua a su casa, pero pues no había agua y no había un sistema de bombeo. Entonces, muchos de estas, que fueron 3 más bien, de estos 3 sistemas de microredes eléctricas, se utilizaron para conectar bombas hidráulicas y para proveer o dar acceso al agua a más de 500 familias en diferentes localidades de estos 2 municipios de Ostotipaquillo y San Cristóbal de la Barranca. Ellos siguen ahora con este segundo proyecto que le llaman, como les decía, el primero se llamaba Microredes Eléctricas y Pobreza Energética, un enfoque colaborativo para la sustentabilidad de las comunidades mexicanas, y este segundo proyecto, Organización Comunitaria para la Soberanía Hidroenergética. Y por último, bueno, otro ejemplo es un proyecto que me tocó dirigir, que financió la Fundación Gonzalo Riarronte, con título Fortalecimiento de capacidades e instrumentos para mejorar la gestión y la gobernanza del agua en municipios de la red de alcaldesas de Jalisco. Nosotros trabajamos específicamente, bueno, el proyecto empezó precisamente con un grupo de alcaldesas y después pues hubo cambios y llegaron hombres o llegaron otras mujeres, pero trabajamos en 3 municipios, El Grullo, Zapotlán de Vadillo y Unión de Tula. Este proyecto, los principales aportes fueron la capacitación de 156 funcionarios públicos de diversas áreas de los ayuntamientos, les decía, el fortalecimiento de capacidades, el fortalecimiento de la cultura de agua con talleres a más de 1,200 ciudadanos, principalmente niños y jóvenes de primaria y secundaria, preescolar, primaria y secundaria. Además, se brindó asesoría sobre marcos jurídicos para regular el servicio de agua potable en los 3 municipios y proveer mejores políticas públicas. Se logró un trabajo con 155 estudiantes y profesores de bachillerato en el monitoreo científico ciudadano de la calidad del agua. Se les enseñó y se les provió de instrumentos portátiles para hacerlo, y también se desarrollaron ecotecnias, 3 tipos de ecotecnias. Una fue un sistema piloto de tratamiento de aguas, es decir, una planta de tratamiento de aguas con un humedal. Otra fue la purificación de agua para consumo humano. Y la tercera, la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia de más de 80,000 litros en una de las comunidades de Zapotlán de Vadillo. Esos son ejemplos del tipo de trabajo que hacemos en el área de medio ambiente, tratando de incidir y hacer cambios en las comunidades. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, para tener también la perspectiva un poco desde estudiar y más recientemente un poco en este doctorado, le pediría a la doctora Natalia Cepeda si nos puede hablar un poquito sobre cómo se vive este doctorado como estudiante y también ya como egresada, qué oportunidades y habilidades te ha brindado este posgrado. Muchas gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir estas palabras y algunas de las experiencias como egresada, también como estudiante del doctorado.
pues se vive con mucha satisfacción y también con mucho esfuerzo, como se han de imaginar. Como ya se mencionaba, pues es una formación de alto nivel, reconocida a nivel nacional e internacional, exigente, pero pues muy enriquecedora. El énfasis que recibimos en el área de antropología y de historia permite realizar procesos de investigación especializantes y metodológicamente robustos. La experiencia de realizar trabajo de campo y recibir acompañamiento constante, retroalimentación casi inmediata al momento de estar realizando nuestro trabajo de campo, nuestras prácticas, permite avanzar constantemente y dialogar nuestros resultados preliminares y bueno, recibir un acompañamiento personalizado y bueno, muy favorable para nuestra formación. Considero que precisamente el trabajo de campo y el contacto con las múltiples realidades sociales es como uno de sus puntos más fuertes. Despierta inquietudes, mantiene la motivación de los estudiantes, te permite repensar tus planteamientos, estás constantemente en esta búsqueda de alternativas y bueno, es como un proceso muy valioso. También los apoyos y los recursos que se ofrece, además de la beca de la CECITI, bueno, el CIESAS también nos ofrece distintos apoyos relevantes que facilitan nuestro trabajo y la realización de nuestros proyectos, abre otras puertas para incursionar en diversos campos, asistir a congresos, seminarios, presentar ponencias y bueno, realizar distintos trabajos, ¿no? Que también es algo muy importante. Aunque se trata de un doctorado en ciencias sociales con énfasis en antropología social y en historia, la verdad es que es muy incluyente, ¿no? Hay flexibilidad y apertura para recibir estudiantes con diversas formaciones, con experiencia en ciencias sociales y en investigación, pero que, bueno, pueden perfectamente incorporarse a estas áreas y que, bueno, pues reciben una formación de mucha calidad. El trabajo que realizamos en los seminarios, como también ya se comentaba por líneas, pues genera este acompañamiento, este diálogo, incluso complicidad, ¿no? Se forman equipos de trabajo y la plantilla docente, pues es, yo creo que además otro de sus pilares fundamentales. Son profesoras y profesores investigadores de muy alto nivel, reconocidos ampliamente por su experiencia, por su trabajo académico y profesional, expertos en sus temas, creo que es algo muy importante también. Exige un desempeño de excelencia, disciplina, responsabilidad, manejo del tiempo, tolerancia, paciencia. En palabras de la doctora Teresa Fernández, hay que comer bien, hay que dormir bien, pero bueno, a cambio de esto, pues recibes una formación excelente y este esfuerzo pues vale mucho la pena. Estudiar el doctorado te transforma en muchos sentidos y es una experiencia altamente recomendable. Ojalá que se animen a participar. Sí, muchas gracias, Natalia, y concuerdo. En el momento quizás habría momentos cuando uno duda de si todo vale la pena, pero sí, el esfuerzo tiene su recompensa y forma hábitos de trabajo que nos sirven, ¿no? Después de salir del doctorado, capacidades de análisis, de síntesis, sumamente útiles. Sabemos que están también haciendo llegar aquí en el chat y quizás en las redes algunas preguntas, las vamos a atender puntualmente, pero quería también dar oportunidad primero que se presenten cada una de estas líneas de generación y aplicación del conocimiento, que nos platicaran del tipo de investigaciones y de proyectos que se realiza en cada uno y empezamos de nuevo con el doctor Escobar con la línea de política y sociedad, que yo creo por lo que nos platica también Julia, esto estuvo desde la génesis, ¿no? De este doctorado. Sí, gracias, Cindy. Me pediste hablar de la línea de política y sociedad y en efecto creo que es la línea,
digamos, el tronco común que dio origen a Ciesas Occidente en 1987, aunque desde el principio también tuvimos historia, como nos ha recordado Julia el día de hoy. Em, ya dos de las personas que me anteceden han hablado de la incidencia, es decir, de lo que se hace en términos de interacción directa con las personas, los ciudadanos, y particularmente aquellos que no tienen servicios o que no tienen poder, y con los cuales se trabaja, pues para que tengan lo que se cumplan sus derechos y para que tengan cierto acceso al poder. Yo quiero enfatizar algo ligeramente distinto. En la línea de política y sociedad, además de hacer incidencia, pero nos hemos especializado en el diálogo con el poder, es decir, en el diálogo con los responsables de las políticas públicas para que las políticas públicas sean realmente de beneficio para las personas que menos tienen y que no han sido oídas en este país, ya sean indígenas, campesinos, pobladores urbanos, etcétera. Por ejemplo, hay que decir que si esas fue la institución de mayor peso, con 2 representantes de 6, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que fue el consejo que evaluó esas políticas públicas, que discutió durante 15 años con los responsables de esas políticas públicas, y estar ahí el secretario de Desarrollo Social discutiendo con nosotros, y que finalmente fue una instancia crucial para decidir qué era lo que el gobierno hacía y escogía como política pública para reducir la pobreza y aumentar el bienestar en México. El Coneval desapareció en 2024, pero sí esa fue la institución que durante sus primeros 15 años tuvo más representantes académicos en sus órganos de decisión, ¿no? Entonces, ciertamente ahí lo que puede verse es que Ciesas es muy respetado en términos de lo que puede decirle al gobierno que es bueno para la población, ¿no? Em, en este momento, otro ejemplo de esto es el proyecto que yo dirijo, que se llama Jornaleros en la Agricultura de Exportación, que es un proyecto de estudio que, si bien realiza trabajo de campo y recopila análisis de estadísticas oficiales en todo el país, pero también coordina un grupo de empresas, asociaciones de responsabilidad social, sindicatos, organizaciones sociales, reunidas únicamente con el interés de fomentar el bienestar de los trabajadores. Es decir, digo, obviamente estas empresas, etcétera, se juntarán para discutir cómo hacer más ganancias, pero lo que discuten en este grupo es cómo mejorar el bienestar de los trabajadores. Y eso es algo que hemos mantenido con algunos problemas, porque tenía financiamiento del gobierno de Estados Unidos y ya no lo tiene, pero ya volvió a trabajar y es algo que esperamos que incida en los servicios de guarderías, de escuelas, de clínicas, y obviamente en el cumplimiento de la formalidad en la relación laboral de los trabajadores. Quiero presentar, por favor, a los otros miembros de mi línea. Carla. Este es Jorge Alonso, como ya dijo Julia, Jorge Alonso fue el fundador de este doctorado. Jorge Alonso no es prolífico, no sé cómo llamar lo que es, porque por lo menos tiene 50 libros con él como autor o como coordinador, y la cátedra que él dirige, la cátedra Jorge Alonso, es una cátedra que año con año publica 2 o 3 o 4 libros, todos centrados en temas políticos, democracia, partidos y movimientos de resistencia y movimientos sociales. Guillermo de la Peña es alguien pues, del mismo calibre. Él fue el primer director de Ciesas Occidente a partir de 1987. Él ahorita simplemente dice en su página que hace historia de la antropología sociocultural.
Etnicidad y Derechos Ciudadanos, Historias y Antropologías del Sur de Jalisco, pero ha hecho mucho más que eso. Ha analizado la política indigenista mexicana, ha analizado la política educativa en México y es una persona con, digamos, con un conocimiento muy amplio y muy profundo de la historia de la antropología global y en México. Agustín Escobar soy yo, entonces ya no voy a decir nada más sobre esa persona. Magdalena Villarreal es alguien que en los últimos 6, 8 años se ha especializado en el manejo del dinero por parte de poblaciones de bajos ingresos. Y aquí no sé por qué está en inglés, pero dice pagos digitales y el dinero en México. ¿Qué dice? Warning signs and ways forward for CBDC. No sé. Eh, ¿Cuáles son las señales de advertencia y los caminos que es viable seguir a futuro para los instrumentos de crédito con las poblaciones pobres de México? Y este parece ser un estudio con el MIT. El estudio etnográfico del manejo de los billetes de dólares en los Estados Unidos, México y Ecuador. Y este es de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Inés Durán es alguien que se ha unido a esta línea más recientemente, es de la generación joven, digamos, de la recuperación de tierras a tejer las autonomías, la creación de una universidad en Mezcala, Jalisco. Mezcala es una población indígena en la ribera del lago de Chapala, aquí en Jalisco. Tejiendo contra espacios la articulación global de la lucha por la vida. Paulina Ultreras también es de las investigadoras más recientes y ella habla de sociedades rancheras, economía y territorio en Colotlán, Jalisco, que es una región del norte de Jalisco, género, salud y la vida posterior del colonialismo, o sea, lo que pasa después del colonialismo, es un proyecto colectivo, historia del voto femenino en Jalisco, y de la exclusión a la paridad electoral también, que es el mismo título que el proyecto anterior, historia del voto femenino municipal en Aguascalientes, Colima y Jalisco. Tenemos además en los centros CONACYT o CECITI una figura de contratación que es la de investigadores por México, que son investigadores que tienen el mismo nivel que nosotros, los investigadores propiamente de CIESAS, pero que son investigadores de CECITI, de lo que era CONACYT y ahora es la Secretaría de Ciencia. Y este es Edel José Fresneda, que es especialista en migración, que es el coordinador de nuestro seminario de estudios de migración que se llama Tramos y bueno, él es otro miembro de nuestro grupo. Selene Cruz es una postdoctorante reciente de CIESAS y ella está estudiando prácticas microfinancieras y el acceso a la salud de la población indígena en el área metropolitana de Guadalajara. Política de los cuidados, iba a decir de las ciudades, las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Y Saraí Lai Trigo, que también es investigadora postdoc aquí en nuestra línea, que está estudiando los jornaleros del sur de Jalisco con el tema de sueños, arte y culturas indígenas de los jornaleros del sur de Jalisco, fusión y confrontación, con la idea de estudiar qué pasa con las culturas de los migrantes indígenas trabajadores y trabajadoras del sur de Jalisco una vez que llegan aquí y que interactúan con otras poblaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo y me da mucho gusto compartirlo con todos. Muchísimas gracias, Agustín, por compartirnos. Ya tenemos una parte de las caras de esta unidad y seguimos con otra de las líneas que estaba desde la gestación de este doctorado, de la línea de historia social y cultural.
Bueno, yo les voy a hablar de la línea que ya mencionó Cindy y investigamos en esta línea desde una perspectiva diacrónica y resaltamos aportes, discusiones y la interdisciplinariedad entre la historia y la antropología. Eh, Esta línea, como ya lo mencioné al principio, la fundó la doctora Carmen Castañeda, pues ya hace pues más de 30 años y ha estado abierta a diferentes disciplinas y por ello ha incorporado entre sus integrantes a colegas de diferentes formaciones. Bueno, en esta línea estamos la doctora María Teresa Fernández Aceves, ella es historiadora. Está Alejandra Aguilar Ross, que es antropóloga. Laura Machuca Gallegos, ella es investigadora de Ciesas Peninsular y está incorporada con nosotros en esta línea, es historiadora también. Y Andrés Fábregas es antropólogo, Héctor Medina también es antropólogo y como postdoctorantes están Ileana Gómez Ortega, que es historiadora, Gibran Monterrubio García, que también es historiador, y la doctora Dulce Gómez Navarro, que ella es del programa de investigadores por México. Entonces somos quienes formamos esta línea. En nuestra línea, los temas que abordamos bajo el enfoque de la historia social y cultural son, por ejemplo, grupos chichimecas y rancheros en el occidente de México, eso lo trabaja el doctor Andrés Fábregas, biografías políticas y trayectorias de vida, este tema lo trabajamos Teresa Fernández y yo. El estudio simbólico de funerales de Estado y eclesiásticos lo trabajo también yo. Historia de mujeres y género, cambio tecnológico, cultura material, educación, guerra, narrativas personales y trabajo, se encarga la doctora Teresa Fernández. Historia, antropología y demografía de los huicholes es el colega Héctor Medina. Historia del cuerpo, cruces históricos de cuerpo, religión y etnicidades, historia de los santuarios, es Alejandra Aguilar. Y movimientos sociales y políticos, bueno, también yo lo he trabajado a través de la Guerra Cristera, grupos socioeconómicos, comerciantes, hacendados, cabildantes, élites, microhistoria y redes sociales, lo trabaja Laura Machuca. Y nuestros postdoctorantes trabajan temas, bueno, Ileana Gómez trabaja también temas de la política, bueno, las mujeres en la política. Gibran trabaja cuestiones de espionaje durante la Guerra Cristera y la doctora Dulce Gómez trabaja también la participación política de mujeres indígenas. Bueno, nuestra línea se ha modificado a través de los años, ha modificado su nombre y bueno, que también estos cambios reflejan pues los intereses temáticos académicos de profesores y de estudiantes. Antes, bueno, algunos de sus nombres eran historia social y antropología del conocimiento, historia social y cultural, historia cultural y de género, pero está registrada oficialmente como historia social y cultural. Para nosotros es muy importante basar nuestra investigación en trabajos en campo y en archivo. Acudimos a diferentes fuentes de información como diarios, desfiles, procesiones, recetarios, medallas, banderas, fotografías, arquitectura, oraciones fúnebres, reportes médicos, álbumes personales y familiares, entre otro tipo de fuentes. Y los contenidos temáticos que manejamos son la cultura entre la historia y la antropología, perspectivas para el análisis histórico del cambio social desde la historia y la antropología, género, poder y política,
poder, esfera pública, resistencia y negociación, experiencia, caciquismo y poder local, aproximación al método comparativo, historia y narrativa, historia de las corporeidades, estudios históricos de la religión, estudios históricos de procesos migratorios. Y bueno, nuestra línea a la fecha tiene alrededor de 40 egresados, creo. Y ellos, los estudiantes, los temas que a los estudiantes les han interesado son cosmovisión, cabildos en el siglo XVII, devociones, protestantismo, catolicismo social, prensa y poder, corporativismo, latifundios, grupos indígenas, corregidores, familia, matrimonio, maestras, ingenieras, bailarinas, políticos, mineros, tranviarios, estibadores, campesinos, empresarios e intelectuales. Y la generación 2020-2024 fue la última que se tituló y en ella tuvimos a 3 estudiantes. La generación actual bueno, tenemos 2 generaciones actuales, la 2022 26 son 3 estudiantes de historia, ellos se encuentran ahora trabajando en las versiones finales de su tesis que deberán presentar idealmente en agosto, ¿no? Y la generación vigente es la 2024-2028 y en historia tenemos 4 estudiantes que ahora están en trabajo de campo y de archivo. Y bueno, esto sería un breve resumen de lo que trabajamos en historia social y cultural. Y bueno, ya 2 líneas faltan, quizás más jóvenes, pero no menos importantes para la identidad de lo que se trabaja en Ciencias Occidente. Primero con mi propia línea muy cercana a mi corazón de ambiente y sociedad. Sí, en la línea tenemos 10 colegas trabajando, incluyéndonos nosotros. Está Humberto González, Gabriel Torres González, la doctora Cindy McCulloch, la doctora Ángeles López, que les decía está en Peninsular, pero colabora con nosotros, un servidor, Gerardo Bernache, un investigador por México, Mariano Beret, una segunda investigadora por México, doctora Lucemila Lara y Bretón, y 3 postdoctorados, Edith Carrillo, Joshua Green y Renato Castillo. Cada uno tiene, pues, obviamente, intereses diferentes, pero todos aglutinados en la línea de medio ambiente, que empezó con ciertos temas, pero ha evolucionado a los temas más actuales. Humberto González, como les decía hace un rato, está interesado en reconfiguración agroecológica, alimentación y salud, soberanía alimentaria, salud y plaguicidas en infantes y cadenas agroalimentarias globales. El proyecto del doctor Humberto González me parece muy interesante. Él estando en la zona del Mentidero, a un lado de Autlán, que es una ciudad media de Jalisco, una ciudad con alta producción agrícola, vio cómo en la escuela primaria de la localidad, anexa y que está junto a los campos de cultivo, pasaba una avioneta a fumigar los campos de cultivo, pero empezaba a fumigar desde la escuela y los niños cuando salían a recreo, pues también eran fumigados, ¿verdad? Entonces él empezó a tomar muestras de sangre para ver qué podía encontrar de los residuos de esos mismos plaguicidas y se encontró con muchos de ellos en la sangre de todos los niños de esa escuela primaria. Pero también empezó a entender que mucho de lo que comemos o la alimentación que tenemos, pues siguen ahí los pesticidas porque no siempre se utilizan de la forma que dice el paquete que se debe utilizar. Es decir, no deberías estar fumigando varias semanas antes de sacar el producto al mercado y sin embargo a veces el producto se fumiga 2, 3 días antes de sacarlo al mercado, por lo que tanto el producto, la manzana, el plátano, el chayote, la papa que estamos consumiendo trae pues una alta carga todavía de materiales agroquímicos que van a nuestro cuerpo, ¿no? Y que causan una serie de problemas. La doctora Emilia Lara y Bretón, que es investigadora por México, ha trabajado con el doctor Humberto González y ella acompañó al doctor Humberto en su trabajo en Autlán y en el Mentidero y ahora está trabajando en Poncitlán.
en comunidades cocas que también tienen problemas por daño renal crónico, los niños y los adolescentes, y que tienen que ver pues con la calidad del agua, que consumen agua de alguna manera de Chapala, que se trata de filtrar, pero sin embargo, pues el agua de Chapala es un resumidero de los drenajes de una serie de municipios, más de una docena de municipios alrededor del lago, y de escurrimientos lixiviados de agroquímicos también. Entonces, es una investigación muy interesante. El doctor Gabriel Torres ha trabajado sobre todo programas de ordenamiento ecológico territorial y ordenamiento ecológico local. Últimamente ha trabajado en la zona de Ciudad Guzmán, en la laguna de Ciudad Guzmán también, para este tipo de proyectos. Les decía que la doctora Cindy, ella ha estado muy interesada en el río Santiago, y obviamente su proyecto ha sido sobre la gestión del agua. Su visión es desde la ecología política, conflictos ambientales, contaminación, regulación ambiental y sobre todo algo que nos falta mucho, la justicia ambiental. Del autor Ángeles López, le interesan temas como reproducción y cambio social, globalización y reconfiguración económica de sociedades costeras y agroforestales. Como les decía, ella vive en Mérida. Desarrollo y producción turística, políticas territoriales de conservación, manejo de recursos colectivos, gobernanza, territorialización y la formación del Estado. En lo personal a mí, me interesan los estudios socioambientales, los diagnósticos de generación y gestión de residuos sólidos, estudios de disposición final de residuos y sobre todo aquello que está relacionado con los residuos y la contaminación ambiental. Los dos problemas más importantes de los residuos, pues no son los residuos mismos, es lo que se convierten después de que pasan unos meses o unos años de que los enterramos, y los residuos sólidos son un gran productor de gas metano. Entonces, los sitios de disposición final, pues son focos de producción de gas metano que contribuye al efecto invernadero, y la producción de lixiviados, que son estos jugos de la basura que se escapan de los sitios y que contaminan fuentes de agua superficiales y subterráneas. Es algo que me interesa trabajar y que lo he trabajado desde hace más de 30 años. Mariano Peret es investigador por México. Él realiza investigación jurídica, teórica y aplicada para la sustentabilidad ambiental, en democracia y cultura de la legalidad ambiental, en gobernanza territorial, gestión pública y acción del cambio climático, y en instituciones, organizaciones y instrumentos para la sustentabilidad de servicios públicos de agua y residuos, conservación de áreas naturales y transición energética. Como les decía la doctora Luis Emilia Arari Bretón, actualmente coordina este proyecto que se llama SANAR, Salud Ambiental y Nutrición Agroecológica para aliviar el riñón en la zona de Poncitlán. Y pues ella ha estado trabajando ya muy arduamente en este proyecto para aplicar con un enfoque de ciencia ciudadana a la toma de decisiones ambientales y de salud. Trabaja con las autoridades del Ayuntamiento de Poncitlán, con las autoridades locales de la comunidad y también con las autoridades de los centros escolares de preescolar, primaria y secundaria de la localidad, para llegar a los niños. Ha instalado comedores escolares para proveerlos de alimentación sana, de alimentación con una producción agroecológica. También está trabajando para la purificación de agua con que tenga los estándares para el consumo humano y la remoción de plaguicidas. Joshua Green es un postdoctorado también. Su tema de interés es el agua, el acceso al agua y la purificación del agua para el consumo humano y el tratamiento de aguas residuales. Joshua Green ha trabajado también en la zona de Poncitlán y ha instalado una serie de filtros de agua con tecnologías más simples y los ha puesto a la disposición de la comunidad. Trabaja con dos tipos de filtros de agua, uno comunitario, que es de mayor escala con una producción de 10,000 litros o más, y otros familiares para uso en casas habitación. La idea es que estos filtros que ha desarrollado con tecnologías más simples a través de arenas, de carbono, de zeolita, para que el agua que se filtre por ahí sea apta para consumo humano. También ha desarrollado una serie de proyectos de humedales para el tratamiento de aguas residuales de estas comunidades y que las aguas residuales no vayan crudas
al lago de Chapala, sino que se traten y ya se puedan descargar al lago de Chapala, pero con un tratamiento previo, ¿no? Renato Castillo es otro postdoctorado que está interesado en la precariedad energética. También ha trabajado en el proyecto de microredes eléctricas y pobreza energética y ha impulsado la instalación de microredes para el bombeo de agua en comunidades con carencias energéticas, promoviendo el acceso al agua y el desarrollo sostenible en las zonas de Ostotepequillo y San Cristóbal de la Barranco. Y por último, pero también muy importante, una egresada de nuestro doctorado, Edith Carrillo Hernández, que está interesada en la teoría de la reproducción social y en la economía feminista, con marcos analíticos para comprender y analizar la crisis socio-reproductiva y ambiental en el capitalismo y sus efectos e impactos en comunidades rurales. Ahora está trabajando y colaborando con la doctora Emilia Lara en su proyecto de Sanar. Pues es algo de los proyectos que estamos trabajando en la línea de sociedad y medio ambiente. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Entonces, Natalia, si nos hablas de la última línea también de este doctorado de Cultura e Identidades Contemporáneas. Sí, claro que sí, muchas gracias. Nuevamente agradezco la oportunidad de platicar un poquito sobre la línea a la que pertenezco y que, bueno, también pues es muy importante. En esta línea está integrada por profesoras y profesores investigadores también de distintas disciplinas, de antropología, sociología, historia, educación, psicología, derecho, es multidisciplinar. Y bueno, se integra por la doctora María Eugenia de la O, la doctora René de la Torre, el doctor Jorge Aceves y los postdoctorantes Trilce Rangel, Salvador Durán y bueno, yo, Natalia Cepeda. Dentro de los intereses de los estudios culturales, pues se encuentra la producción, distribución y usos de las culturas contemporáneas, las transformaciones y reconfiguraciones identitarias en la organización social y en la simbolización de la vida cotidiana, complejizar la diversidad cultural en sus expresiones heterogéneas desde las culturas urbanas, las culturas tradicionales, étnicas, agrícolas, basadas en la tradición oral, así como las culturas globales o mediatizadas. También la línea trabaja sobre las representaciones y formas de la familia, de lo femenino, las corporalidades, el desarrollo personal y profesional de las mujeres, las interacciones entre lo privado y lo social. Nos interesa también el análisis de las etnias y de los regionalismos en el contexto de la globalización, la transformación sociohistórica de los territorios, las relaciones campo-ciudad, la tradición oral, así como los movimientos religiosos contemporáneos, los procesos de conversión religiosa y el proselitismo. Se contemplan las culturas institucionales, gremiales, sindicales, escolares, ecológicas, juveniles, sexuales, democráticas, además de las culturas urbanas y populares en sus múltiples expresiones y oralidad. También nos interesan los temas emergentes relacionados con la tecnología y los procesos metodológicos derivados de la virtualidad en su diálogo con la antropología y con las ciencias sociales. Como ustedes se pudieron dar cuenta, muchos de los temas que trabajamos pues son transdisciplinares, ¿no? Los podemos encontrar en las 4 líneas. Entonces, bueno, podría ser una sugerencia que revisen con atención los temas, los proyectos de cada investigadora, de cada investigador, para que ustedes puedan definir más fácilmente pues como el rumbo que quisieran darle a sus investigaciones, ¿no? A sus proyectos, porque pues dialogamos, ¿no? Entre las líneas, pero cada una pues tiene ciertos énfasis y particularidades. Dentro de la línea de cultura e identidades, pues el énfasis también está en la formación metodológica dentro del método etnográfico, ¿no? Como las otras 3 también, ¿no? Y bueno, en los temas concretos que más trabajamos pues son familia, género, sexualidad, corporalidades, culturas urbanas, laborales y juveniles, pluralidad religiosa, danzas rituales, poder, educación. Y bueno, también es importante mencionar que integrantes de la línea pues participan y organizan el seminario sobre religiosidades contemporáneas y también están en la coordinación de la revista Encartes Multimedia, por mencionar algunas de las cuestiones que se realizan en la línea.
Perfecto, muchas gracias. Pues tenemos este panorama del programa y de la unidad. Aquí en la sesión en Zoom nos han llegado una serie de preguntas. Ahorita las repasamos. Aquí nuestra colega Carla Figueroa ha venido contestando algunas, pero también hay quien nos sigue por redes. Entonces creo que vale la pena que leamos cada pregunta y brevemente la atendemos. Y aquí si hay alguna pregunta en vivo, otras preguntas en Zoom o en Facebook, por favor, adelante con sus preguntas. Bueno, aunque ya lo contestamos, es importante mencionarlo, de que si todavía no tienen su título, ustedes tienen que entregar todos sus documentos el día del cierre de la convocatoria. Entonces, su expediente tiene que entregarse completamente. Entonces, si aquellos que todavía están en proceso, pues no entrarían porque no tienen la documentación completa, ¿es correcto? Sí, eso es correcto. Y sí, vamos, ese fue de la primera pregunta y eso nos ha llegado por correo. También quien tiene pregunta después, estamos a la disposición en los correos que vienen en la convocatoria. Varias personas ya nos han preguntado y sí se requiere tener ya el título de la maestría a la hora de presentar su expediente para el 10 de abril, ¿no? Para, pues, que el análisis del expediente sea sobre expedientes completos, ¿no? Se requieren, tengan cuidado, por favor, ojalá y si están interesados, pues, si son varios requisitos, pues tengan su checklist para que vaya completo. Otra pregunta aquí que llega es ¿cuántos alumnos están contemplando aceptar en esta convocatoria? No hay un número fijo, por supuesto. Las generaciones han variado, vamos, creo que de los recientes, la generación 2020 quizás fue la más chica, que fue de 10 estudiantes, y otros han sido entre 15, 18 hasta 21 hace algunos años. Entonces, digamos, en ese rango podemos imaginar, pero no es exactamente fijo, depende de la evaluación de los expedientes, los anteproyectos, las y los candidatos que se presenten, ¿no? Este, otra pregunta que llega dice, actualmente los estudiantes del programa pueden tener un trabajo, es decir, los horarios del programa tienen flexibilidad para hacer esto posible. Bueno, yo voy a ir a lo mejor dando algunas respuestas, pero por favor, quien guste también responder a alguna pregunta. El doctorado es de tiempo completo, requiere de la elaboración de la carta de su dedicación de tiempo completo y no hay como tal flexibilidad en los horarios. Los seminarios normalmente son de 10 a 2 por la tarde, son entre lunes y viernes, puede ser cualquier día de la semana y el trabajo de campo que sí vale la pena destacar, ya se ha mencionado, hay un componente muy fuerte de trabajo de campo y archivo que suman en total 12 meses entre 3 cuatrimestres y ese tiempo es sumamente valioso el doctorado y tiene que ser bien aprovechado, dedicado, ¿no? Este tiempo completo a ese también trabajo de campo y archivo. Otra pregunta dice, yo también estoy en espera de fecha de disertación de mi tesis de maestría. Bueno, esto es quizás similar. En literatura mexicana me interesa el tema de las representaciones urbanas y cómo impactan las transformaciones de la ciudad a los individuos en su estado de bienestar y carencia de sentido de pertenencia, entre otros fenómenos. Sí se trabaja el tema de la construcción y desarrollo de las ciudades modernas en México. ¿En qué línea? Podría caber en diferentes líneas, quizás, dependiendo del enfoque. Lo podría imaginar entre cultura, entre política, incluso entre ambiente y sociedad, dependiendo de las énfasis, pero sí, digamos, el tema tiene cabida. Pero no somos un doctorado en estudios urbanos. Estudiamos el urbanismo, pero desde diferentes perspectivas, desde lo cultural, desde lo ambiental, y digo que no somos
un doctorado en estudios urbanos, porque si alguien está interesado precisamente desde el urbanismo, desde la geografía, quizás no sería el mejor doctorado, pero si le interesa abordar el desarrollo de las ciudades históricamente, el desarrollo de las ciudades y su impacto ambiental, etcétera, creo que aquí puede encontrar espacios para desarrollarse muy bien. Y hay una pregunta sobre el tema de los idiomas. Lo que se pide es el certificado del nivel del inglés, perdón, con un nivel equivalente al B2. Eso, no pedimos necesariamente TOEFL, aunque puede ser TOEFL. Pero lo que se pide es de una institución que esté acreditado para ello. No tenemos un listado de las instituciones específicas, pero tienen que poder expedir un certificado de lectura y comprensión del inglés que sea equivalente al nivel B2. Eso es lo que se pide. Em, ¿Hay otras? ¿Fue la última pregunta o si hay más? Perdón. La línea de historia y narrativa engloba los cambios en representaciones literarias, los cambios en registros periodísticos y de la historia de la vida cotidiana. Me interesa mucho el tema de las experiencias urbanas registradas en la literatura y el periodismo como documentos que muestran signos de las transformaciones culturales. Bueno, nuestra línea se llama Historia Social y Cultural y sí tomamos en cuenta la narrativa, pero yo creo que, o sea, tu propuesta me parece importante, pero me gustaría tal vez que aterrizaras mejor tu pregunta para así saber pues exactamente qué te interesaría, pero en principio pues sí podrías solicitar a la línea de historia. Yo tengo una pregunta, Cindy. En el pasado, sí podíamos solicitar, digo, aceptar solicitudes de estudiantes que tuvieran fecha de examen previa al inicio de nuestros cursos. ¿Eso ya no sucede ahorita? Bueno, lo que se ha discutido en la coordinación de posgrado, y sí da pena saber que hay a lo mejor candidatos muy buenos, pero por el tema de las fechas, el riesgo es que se acepte algún alumno o alumna que no tenga el título de maestría ya para el inicio del programa y por lo tanto puede haber problemas con la beca de CCT. Esos sí son candidatos, sí. Y acabas de mencionar becas. ¿Puedes explicarles, tenemos becas o cómo funciona eso? Sí, tenemos la beca nacional de CCT, estamos en el Sistema Nacional de Posgrado, por supuesto, y eso cada estudiante tiene que también hacer su propio trámite para acceder a la beca. Bueno, otra pregunta, bueno, y si tienen su acta de grado, eso sí se puede aceptar, por supuesto, no tiene que ser el título. Este, ¿Sabes qué institución, preguntan, otorga el certificado de nivel de inglés que piden? Pueden ser diversos, tendrán que ustedes investigar con la escuela. Sí, donde estudiaron el inglés, o si fue hace años buscar a lo mejor a alguno que tenga el examen TOEFL o otro equivalente que les puede darle el certificado. Todos los postulantes deben hacer examen o avisan después de la revisión de los proyectos. Sí, hay diferentes etapas de la revisión.
Después del 10 de abril hay fechas posteriores de las fases de la revisión. El 30 de abril se avisa los resultados de la primera etapa, que es la revisión de los expedientes. Ya quienes salen en esa primera lista presentan un examen de admisión. Después de el examen, se publica de nuevo un segundo listado ya de la segunda etapa de la revisión, y quienes salen en ese listado ya es el proceso de las entrevistas. Entonces, acudirán a entrevistarse con algunos investigadores e investigadores de la unidad para poder dialogar más sobre su trayectoria, su anteproyecto de investigación, su formación. Y ya finalmente el 19 de junio sale la lista de las y los aceptados y una lista de espera. Digamos, quienes en esa primera lista no tienen a lo mejor garantizado su lugar y su beca necesaria también de CCT, pero que puede ser que también todavía alcancen a entrar al doctorado. No, el examen es después de la primera ronda de evaluación. Quienes salen en la lista del 30 de abril, que se publicará los resultados de la primera etapa, esos postulantes realizan el examen. Sí, algunas palabras, Cookie, para de consejos para quienes están armando su expediente. Cookie es la secretaria técnica de este doctorado en Ciencias Sociales. Sí, buenas tardes. Pues solo comentarles que los expedientes se reciben siempre y cuando estén completos para su valoración. No se aceptan como en algunas otras ocasiones se aceptaban expedientes incompletos, es decir, que no tenían el acta de grado, no necesariamente el título, pero sí el acta de grado. Entonces, ese es un requisito muy claro ahí en la convocatoria que no se puede omitir, igual que el nivel del inglés que certifique cualquier institución que tenga el B2 del marco común europeo. Y la cuestión de la beca de CECITI sí es por parte del postulante y no hay garantía realmente, o sea, si esas no les da la beca, si esas es parte del sistema nacional y por ello tiene opción de tener una beca, al ser admitido el postulante como alumno del programa, debe realizar su solicitud de manera personal. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, y bueno, como mencioné, tanto yo como Cookie María del Refugio, estamos a la orden en los correos también, si tienen alguna pregunta posterior. Y tenemos una pregunta aquí en vivo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. No, más que nada, bueno, ya me quedó un poco claro porque yo tenía mi examen de grado posterior a la fecha, así que creo que no me va a ser posible. Sí, por este requisito que tenemos. ¿Hay alguna pregunta también en redes, Carla? Bueno, entonces, con esto cerramos la sesión. Esperamos, como decían al principio, que no solo nos hayan acompañado en la sesión, sino que se animen y preparen sus anteproyectos, sus expedientes, que se acerquen con nosotros si tienen alguna duda, se pueden acercar, están los correos de todas las y los investigadores de la unidad en nuestra página, pueden ponerse en contacto
para mencionar los temas que interesen, entablar una comunicación directa también y esperamos pronto estarles leyendo sus anteproyectos de investigación. Y muchas gracias.